que pudieran ser algunas veces un poco difíciles, pero realmente es como mostrar, a mí me pasa lo que a ti te pasa. Es decir, nos encontramos en el ser humano que somos, como dice o decía el querido biólogo filósofo Humberto Maturana, que se nos fue recientemente. Bueno, como siempre nos va a acompañar Felipe Arango, psicólogo clínico, que también lo vamos a tener en uno de los espacios de conversatorio hablando sobre el efecto burnout. Quien va a estar bueno, recibiendo los comentarios de ustedes, las preguntas que puedan tener, para que en el momento que abramos el micrófono para la audiencia, entonces podamos recoger todo esto y enriquecer este espacio. Entonces, bueno, un poco retomando otra vez bueno, el comentario de que fue hablando de lo clínico, algo que estamos viendo a nivel mundial, yo creo si hay algo tenido el tema de la virtualidad es que estamos permanentemente conectados y conectados como con muchas personas que están alrededor del mundo en diferentes contextos de encierro o de aislamiento, pero de alguna manera pudiéramos decir que la mayoría coinciden en que ya hay un efecto después de todo este año bueno, de estar viviendo la pandemia, hay un efecto importante en la relación con uno mismo, en la relación con las personas con las cuales convivimos el día a día y en la relación con nuestras actividades. Y que podemos identificarlas como, así como un agotamiento. Todo el mundo se queja del cansancio, de lo virtual, de síntomas que de alguna manera se repiten en términos de insomnio o de otras dificultades en el sueño, en el humor, en la tolerancia, en la paciencia, en la capacidad de concentrarse. Y de alguna manera, esto es lo que nosotros vemos muchas veces cuando pre-pandemia nos tocaba acompañar a alguna persona que estaba en puestos de alta responsabilidad y de alta tensión, cuando eso se sostenía y de repente decía, mira, entré ya en un estado de quiebre, que en el término, en el mundo de la organización, desde hace mucho tiempo, se había identificado y se conocía como el burnout, como ese estado en que tienes a un ejecutivo, tienes a alguien del staff, del equipo, y en un momento determinado empieza a bajar la capacidad de ser efectiva, empieza a bajar la efectividad y la capacidad de responder, y muchas veces había que mandarlo de vacaciones. Entonces, queríamos hablar un poco sobre eso, como una, bueno, como una manifestación de este estrés sostenido en que hemos estado durante todo este tiempo. Entonces, no sé qué quieres compartir con nosotros, por dónde quieres comenzar. Desde el principio, cuando conversamos, me encantó el tema de ponerlo sobre la mesa y sobre todo un poquito hablar del mundo organizacional, que como sistema, ya de por sí, como tú lo has mencionado, pues estaba bajo ese constante estrés que significa la urgencia por la acción. La urgencia por la acción de lograr el objetivo, la urgencia por la acción de los números que acompañan a ese objetivo, y por supuesto todo lo que lleva, todo lo que conlleva en términos de lo que es una organización que cotiza en la bolsa, los stakeholders y todo este mundo, toda esta cadena que se va dando y que repercute en el que está dentro de la organización. Eso ya estaba ahí. ¿Qué pasó? Que se fusionaron todos los sistemas en un solo sistema que fue el hogar. Entonces, la oficina se trasladó al hogar, la escuela se trasladó al hogar y los padres y ese mismo ejecutivo, que también es padre y parte de esa familia, pues empezó a lidiar con una gran cantidad de elementos totalmente fuera de su día a día. Yo estaba en conversaciones de coaching donde de repente entraba la niñita y abrazaba al papá. Entonces son situaciones que ya con un año se han aprendido cómo a manejar. Sin embargo, en las organizaciones se está poniendo mucho el foco de cómo poder ayudar desde este punto de vista humano y con algunos recursos a estos líderes.
Porque, ¿qué pasa con el liderazgo? Y es otro tema interesantísimo porque el líder ya de algún tiempo ya no es el superhéroe. Esa imagen del superhéroe que todo lo puede, que todo lo sabe, ya de alguna manera ha venido cambiando en las organizaciones. Pero ahorita se puso mucho más evidente porque el ser humano detrás del rol también estaba lidiando con esto. Está lidiando con todo lo que cambió, con todo este aislamiento, con toda el cambio de lo presencial a lo virtual, teniendo un equipo que antes tenía a su lado, tiene 18 caras en una pantalla y cuando tiene caras, porque muchas veces no hay organizaciones donde por acuerdos internos no prenden las cámaras, por ejemplo. Entonces puedes estar hasta 12 horas hablando con una cámara con el nombre que sale en la pantalla. Entonces todo eso inconscientemente, más la dinámica del día a día en el hogar, pues ha catapultado, como tú mismo lo mencionaste, mucho más esos factores o ha puesto más en relieve todos esos factores estresantes que ya de por sí estaban expuestos los líderes en las organizaciones. Ahí tú comentas y se me ocurren como dos temas que creo que son muy interesantes, ¿no? Por un lado, el agotamiento o el burnout como efecto de todo esto. Pero por otro lado, que me parece que es interesante, es también el efecto que ha tenido todo esto en poder ver la cara humana de cada uno de nosotros. Porque oyéndote, desde la imagen que me venía era como de alguna manera, en la época pre-pandemia, cuando todavía la gran mayoría de las personas asistíamos a espacios de trabajo que estaban separados de la casa, era como que uno entraba en una especie de como de fortín, ¿no? Donde uno estaba dentro del fuerte o del fortín, actuando en esa dinámica que le era propio a ese ambiente de trabajo. Y de alguna manera estamos aislados, la parte humana, la parte más cotidiana quedaba por fuera. Ujú. Entonces, eso actuaba como una especie de escudo que podía tener dos caras, ¿no? Permitía una concentración interna en cualquier actividad en que nos desarrollemos, pero por otro lado, hacía una dinámica, por otro lado, una dinámica que le era propia de eso, donde no entraba lo humano. O sea, era como ese eslogan que conocemos hace tanto tiempo, bueno, yo dejo mi vida personal la dejaba de la puerta hacia afuera. Mientras que aquí de alguna manera hemos tenido que estar interactuando con la vida personal y la vida profesional danzando a lo largo del día. Y yo Totalmente. creo que eso, ahorita oyéndote, creo que puede ser un elemento al cual se le puede ver como una oportunidad, porque conocemos cantidad de casos donde, por un lado, las organizaciones aprovechándose de ese fortín, le ponían una exigencia donde la persona casi que literalmente tenía que disociarse del mundo personal. O sea, no hay familia, no hay pareja, no hay, y un poco en esa presión para maximizar el rendimiento. Y por otro lado, en el tema de la familia no sabía muy bien, bueno, era como el superhombre que salía a cazar o el cazador que salía a buscar el mamut y después regresaba y bueno, lo que pasó allá no interactuaba con la familia, mientras que hoy en día, en ese contexto familiar, vemos cómo el esfuerzo que tiene que hacer la persona para mantener la concentración, para mantener los horarios, para responder a las exigencias, y donde hoy en día vemos como cantidad de elementos de los niños que tienen que hacer en la escolaridad en la casa, donde los espacios son pequeños para poder tener aislamiento. Entonces cambiaron los horarios, cambiaron el tiempo que se podía dedicar y de alguna manera toda la familia está siendo testigo de ese movimiento. Entonces, de alguna manera es como ver cómo ese aspecto humano va entrando o va llegando a un punto sí, a un punto extremo, como al límite que humanamente puedan llegar y que se puede ver. Entonces creo que
rescatar lo humano, ese poder ver lo humano en cada uno de nosotros y dentro del contexto familiar sería toda una oportunidad para repensar estas dinámicas bueno, que cambiaron definitivamente. Definitivamente. Y si yo pudiera asociar todo este fenómeno con una palabra, lo asociaría con titanismo. Ha habido un titanismo que nos ha invadido completamente, porque si ya lo tenías de alguna forma en este mundo organizacional, invadió la esfera personal. Entonces todo es titánico. Es titánico el esfuerzo de los padres para, para tener la escuela dentro de la casa. Es titánico el esfuerzo entonces de estar escindido en la visión del hogar más el mismo ejecutivo que era, porque los objetivos no han cambiado. Pero fíjate lo interesante de lo que tú llamas oportunidad, que justamente ayer estaba leyendo las 10 tendencias de mercado que publica Euromonitor International, que es una compañía que constantemente está monitoreando tendencias. Entonces, todo esto representa un cambio muy grande en dos aspectos. Uno, las organizaciones están adecuando cada vez más los espacios para que sean más humanos, porque esto vino a ser un gran surgimiento de esa necesidad que ya estaba, pero se hizo mucho más evidente. Y la otra cosa que ha surgido como tendencia es la gente tomó una gran conciencia de la vulnerabilidad. Entonces, esta vulnerabilidad está generando como muchas oportunidades de mercado en el sentido que la gente, si antes invertía en carros lujosos, en casas lujosas, hoy está invirtiendo en cosas completamente diferentes que los ayuden a ser más resilientes, que los ayuden a tener muchos más recursos para poder lidiar con esta carga emocional que subyace constantemente en el día a día y que un poco lo que tú decías, una de las cosas más, he tenido la fortuna que el año pasado viví como un experimento en un laboratorio, entrar en un programa de coaching en una organización muy, muy importante en Costa Rica, y empecé a ver el proceso desde que justo el día cero, el día uno, entraron en virtualidad. Al principio fue como esta emoción del cambio, el honeymoon. Qué maravilla, estoy en mi casa, ya no me tengo que desplazar. La siguiente sesión, 3 semanas después, ya el agotamiento estaba floreciendo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quería decir eso? Cuando uno lo interpreta, los cambios de ritmo necesarios en la vida, desplazarte, pararte de tu sitio, tomar un café, ir a hablar con el compañero de la oficina, eso cambió. Los desplazamientos cambiaron. Cambió los rituales que uno tiene en las organizaciones. Yo llego, me tomo el cafecito, voy, saludo a la otra persona. Esos rituales de saludos y de despedidas eliminados. Entonces, prácticamente quedaste atrapado en una pantalla, ni siquiera 8 horas al día, 12, 14, porque en las siguientes sesiones eso fue lo que empezamos incluso a trabajar. Es como una especie de adicción, es como la adicción de ver el mensajito en el teléfono, porque bueno, todo eso tiene que ver con las zonas de gratificación en el cerebro y todo esto de si no veo el mensaje, hay todo un círculo ahí que se da. Eso comenzó a suceder con todo este grupo, ¿verdad? Porque ya no entonces eran 8 horas, es que cuando empezamos a conversar eran las 8 de la noche y todavía estaban conectados virtualmente, porque se empieza, porque este miedo que ha surgido, no solamente es el miedo a contagiarte, es el miedo a morirte, es el miedo a perder el trabajo, es el miedo a perder tu estabilidad financiera, y si eso lo unimos como digo yo, el tigre no está afuera, sino el tigre está dentro, al set de creencias que tenemos, bueno, la mezcla es explosiva y eso comenzó a suceder. O sea, el terror de perder el trabajo en una situación tan incierta, eso empezó a estar ahí de no me desconecto porque necesito que me vean conectado. O sea, ya por sí el teletrabajo en las organizaciones o el home office venía siendo un desafío para las organizaciones en metodología, en implementación y muchas cosas, pero se convirtió en un total reto cuando llegó la pandemia. Fíjate, retomando lo que dices, creo que hay como, creo que este tema, hay como empiezan a aparecer como dos polos
y algo que está como en el centro, ¿no? Tú comentabas acerca del titanismo, yo lo pondría como un polo y ahorita un poco explicando o aproximándonos a una lectura psicológica de lo que es el titanismo, al otro como la parte humana y la parte como de límites, y en el medio como el tema de las creencias. Creo que son como esto que tú, tratando de recoger esto que tú comentas, que creo que es muy importante, podemos ir como viendo cómo se va armando de repente un algo que nos pueda como permitir, como entender qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo sé que Vilma tiene una gran experiencia también en el tema de lo junguiano y en el tema de la mitología, entonces, por eso quería aprovechar y atreverme como utilizar esa entrada que le diste al titanismo para poderlo señalar psicológicamente, ¿no? Porque lo titánico tiene que ver con un gran como aspecto casi que de lo no humano, o sea, un aspecto que se acerca al límite extremo donde no sentimos el límite, donde no sentimos la carga, donde hay un tema de repetición, donde casi que por definición no hay la posibilidad de autorregularse. Y vemos cómo hay muchas estructuras titánicas y situaciones que apuntan a ese titanismo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentabas de cómo se hizo como patente y evidente la limitación, lo que llamabas tú la vulnerabilidad de lo humano. Y yo creo que eso nos da como un rango muy interesante y muy importante otra vez para poderlo ver como una oportunidad, porque definitivamente la gran mayoría de las organizaciones a lo que apuntan y a lo que exigen es a ese aspecto titánico del miembro de ese sistema y un poco el casi que crecer y moverte dentro de la estructura tiene que ver con la dosis o el monto de titanismo que tiene. Entonces vemos como los grandes ejecutivos, los grandes CEO de muchas de estas grandes transnacionales son personas titánicas y entendiendo que esa característica de lo titánico, que muchas veces lo tenemos sobrevalorado y lo tenemos como muchas veces dimensionado casi que como una cualidad importantísima, muchas veces es un gran defecto, o sea, en el sentido de poderse vivir integralmente y poderse vivir como un ser humano completo, porque esa hipertrofia titánica dentro de un aspecto como puede ser el productivo, inevitablemente, desde el punto de vista humano, tiene un costo altísimo porque esa energía la tienes que sacar de otros terrenos que eventualmente van sufriendo. Mientras que en la medida que tenemos el aspecto de la vulnerabilidad, bueno, vemos como todos los terrenos están presentes, ¿no? La pareja está en ese Total. mundo del límite, los hijos están en ese mundo del límite, el tiempo libre está en el mundo en ese mundo de los límites e incluso la libertad. Yo creo que, y entre los dos aparece lo que tú comentabas, que me parece que es fantástico, que es el mundo de creencias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como en lo que dices tú, cuando entramos en una situación de inestabilidad, casi que inmediatamente nos volcamos a el efecto como manada, ¿no? Todos nos recogemos de un sentido de pertenencia. Entonces, lo que comentas tú, cuando tenemos, aparte, estamos vinculados, cuando estamos conectados, personas que pueden tener 12 horas de diferencia, pero allá se están despertando y aquí nos estamos acostando, con dos momentos de energía totalmente diferentes, ese es sentirse parte de la manada y sentir el sentido de pertenencia, era lo que muchas veces convocaba Claro. al mundo virtual, porque entonces ahí nos encontrábamos todos, pues, y de alguna manera, y sabemos que ese sistema de creencia muchas veces también va en contra de la posibilidad de la autorregulación igual. Completamente, completamente. Si hay alguna palabra que relaciona inmediatamente con el titanismo es la desconexión, por supuesto, como lo has mencionado. Em, y ahora nos vamos, como estamos mirando como toda esta parte que se ha exacerbado. Sin embargo, al estar al ser un sistema
de personas o de seres vivientes, el sistema también, como sistema, ha generado su self-organization. Es decir, todo sistema que se ve alterado, inmediatamente como característica del sistema, trae la propia organización. Y eso es lo que ha venido pasando. Cada quien, las organizaciones, o sea, colectivo o lo individual, han buscado cómo, y ahora viene la otra parte, que es el balance es cómo hacer la reconexión, cómo en esta cosa que me atrapó, que me secuestró y que me puso en una absoluta incertidumbre, porque no, nada, no se sabía absolutamente nada, me tomó desprevenido. De hecho, se habla, bueno, todo lo que generó esta circunstancia, que no es solamente el tema de poder estar en salud, sino como te decía, el estrés financiero es uno de los que más ha contribuido también a este burnout. Pero en esta gran reflexión, sobre todo como coach, de estar ahí y decir, bueno, yo soy un aliado estratégico de la organización, ¿cuál es el rol que me toca? ¿Cuál es el rol cuando estoy viendo, que para mí fue fascinante verlo en vivo? ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son los espacios que yo puedo generar para poder brindar una posibilidad de esta reconexión? Y eso fue parte del trabajo que además se dio de forma intuitiva y orgánica en cada una de las conversaciones, porque lo extraordinario y el poder infinito de transformarnos y de hacer alma que tenemos los seres humanos, solo con el espacio de conversación con otra persona generó cambios. Porque entonces, bueno, ¿cómo me como yo esto? ¿Cómo puedo superar esto? Y cada quien, desde su propia historia, sus propios set de creencias, pudo hacer esa reconexión. Obviamente estoy trazando un promedio porque hay quienes realmente siguen atrapados por justamente desde dónde lo estás haciendo. Porque esta circunstancia cada uno lo está haciendo desde donde lo puede hacer. Y eso tiene muchos matices. Pero si nos vamos a un poco para mirar el equilibrio, ¿verdad? Si está presente el agotamiento a nivel personal, en las organizaciones, a nivel personal, a través de los líderes, a nivel del colectivo, la organización per se, pero también esto es un movimiento que ha originado una mirada muy interna hacia cómo ser resilientes. Pero más allá de un cliché de ser resilientes, ¿con qué cuento yo para ser resiliente? Cuento con humor, cuento con recursos, cuento con apoyo, ¿qué me está dando la organización? Y de hecho, en estas tendencias que te decía, ya es un poco como, ya esto no me vuelve a pasar más. Yo ahora quiero estar, es aquí donde quiero estar. De hecho, leía unas estadísticas en estos días que una de las formas de homeostasis que buscamos todos y de forma muy intuitiva es, bueno, si salgo a hacer outdoor o si salgo a caminar y a ir a subir a la montaña, pues no me voy a contagiar. Entonces, eso fue una cosa que ha sido muy intuitiva. Los parques aquí en Estados Unidos, casi todos los parques de camping y de hacer este tipo de actividades no tienen entradas, porque ha habido un volcamiento hacia estar afuera. Yo, por ejemplo, donde vivo, es decir, estos son los aspectos positivos versus el titanismo. Las reconexiones que tú puedes observar, donde yo vivo, por ejemplo, no veía eh, muchas familias caminando. Luego todas las familias las veía caminando, en coches, en grupos familiares, se sentaban en el parque. Yo decía, qué interesante todo esto, porque somos luces y sombras. O sea, esto nos ha expuesto a mirarlas muy bien y bueno, entrando en el mundo de las sombras, cada quien también desató o se expresó esa sombra que también estaba ahí. Otra cosa interesantísima que ha sucedido y que aquí se han agotado, y creo que en todo el mundo no tengo los datos, pero la adopción de mascotas, que ya era una tendencia en millennials, por ejemplo, ¿no? La mascota no es la mascota en sí, es un miembro más de la familia. Los centros de adopción para gatos y perros llegan animalitos, inmediatamente no duran ni un día, 2 días, están adoptados. Es decir, el mismo ser humano, nosotros mismos hemos buscado de alguna forma cuál es ese balance
que necesitamos y que cada uno está buscando de acuerdo a su propia forma de hacerlo, ante esta marea de incertidumbre y de muchas otras emociones en las que nos puso la pandemia. De hecho se habla que la pandemia, además de ser todo este tema de la infección viral, la pandemia es emocional. O sea, tiene la crisis emocional que ha generado es pandémica, es de dimensiones pandémicas. La OMS y la OPS el 13 de octubre último, que es el Día de la Salud Mental, bueno, las declaraciones fueron muy claras y contundentes porque no solamente ha sido un tema de la crisis y la expresión de todas estas emociones, como decías tú, ansiedad, estrés, depresión, soledad, el aislamiento, todos estos han agotado, saturado también todos los centros de atención de salud mental. Es decir, esto es un dominó. Esto es una pieza, realmente el COVID fue una pieza de dominó que generó muchas otras más. Fíjate, tú comentas varias cosas que también quería como rescatar, ¿no? Uno, hablabas del tema de la resiliencia, ¿no? Que aunque muchas personas están familiarizados con el término, yo sí quisiera como simplemente señalarlo como lo que pudiéramos llamar en una forma muy coloquial, es como cómo pasar una crisis y no morir en el intento, ¿no? Es como, Exacto. de alguna manera, cómo estar uno sacudido por situaciones muy duras de máxima presión y después de eso o durante eso de alguna manera seguir funcionando. Y tú hablabas de varias cosas, ¿no? Que pueden ayudar. Uno, así como inicialmente todo el tema de la virtualidad y otros aspectos que conllevó la pandemia, que fue la pérdida de rituales, de alguna manera puso en foco la importancia de los rituales. Y vemos como muchas personas empezaron a establecer rituales de manera espontánea. Empezaron a desarrollar como rituales de salida o de ejercicio al aire libre, Total. rituales de empezar a reunirse incluso por la virtualidad con amigos, con rituales espirituales, o sea, hubo de alguna manera un foco sobre el tema de los rituales. Y por otro lado, vimos respuestas que pudiéramos llamar como de alguna manera instintivas o intuitivas, Uh -huh. como esto que tú comentabas del vínculo con mascotas. Fíjate, casualmente, hoy hablando con alguien que efectivamente comentaba lo que puede ser un antes y un después de integrar a una mascota a su núcleo familiar, como Ah, bueno, sí. empieza un movimiento emocional que es totalmente, que rompe con patrones que en un momento determinado podían paralizarse. Ahora, sí me gustaría, como sé que a través de tu plataforma, del emprendimiento que estás haciendo a partir de Soñeus, que estás como hablando, como proponiendo ya recursos, ya no instintivos, ya no intuitivos, sino de alguna manera recursos ya identificados para ayudar a esta autorregulación. Sí quisiera que nos hablaras un poco de eso, ¿no? Antes de darte el pase, quería como hacer un paréntesis en el que independientemente que nosotros, nuestro foco principal es tratar de darle una lectura a las situaciones y a la cotidianidad desde la psicología profunda, pero somos unos convencidos que ese entendimiento desde la psicología profunda es importante que vaya acompañado de recursos, del aprender recursos, entender recursos, y es por eso que abrimos este conversatorio, ¿no? Para poder comentar, hablar, presentar diferentes recursos que pueden ayudar en ese proceso de lograr nuevamente la autorregulación o la autoorganización, como la señalabas tú. Entonces, cerrado el paréntesis, sí me gustaría como que nos hablaras un poco de la percepción que tienen en Soñeus acerca de este planteamiento de los recursos.
Sí, gracias por esa oportunidad, porque justamente Soñeos nace en medio de la pandemia. Nace en ese deseo que siempre tenía de bueno, dar un poco más, conectada con mi misión de vida, que es servir al otro en diferentes formas. Soñeos nace de mi propia experiencia, de cómo pasar o aprender a hacer esta regulación, no solamente como persona, sino dentro de mi ejercicio del coaching en las organizaciones. Entonces, ¿qué es Soñeos? Soñeos es sueños al revés. No importa, no importa cómo los veas, tus sueños siempre van a estar ahí. Y es una plataforma de recursos, es una suite de recursos disponibles para que alcances o para alcanzar el bienestar mental. ¿Qué es el bienestar mental? El bienestar mental es, primero, es un proceso, es estar en una dimensión que se llega de una forma totalmente consciente y con iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? Y sobre todo, lo que manejamos en Soñeos, estar en una iniciativa de estar en equilibrio en las 3C, cerebro, corazón y cuerpo. Ejemplo, lo que tú decías, si yo en la dimensión mental, en la dimensión del cerebro, pues ya estoy tomado por el estrés, que no tengo otra, estoy en modo supervivencia, porque al final realmente es una respuesta ante una amenaza que nos toma. La meditación, por ejemplo, es una práctica que me va a ayudar a mí a poder manejar y a autorregular a través de una técnica, ¿verdad? Hay muchas, a través de una técnica, poder hacerlo. En la dimensión emocional o el corazón, ¿cuáles son esas conexiones y específicamente las emociones que se me disparan con gatilladores que yo puedo reconocer? En la medida en que yo reconozco esos disparadores, yo puedo empezar a hacer esa autorregulación, poder además de, a través de esa autorregulación, empezar a tener relaciones más sanas porque no voy a tener respuestas emocionales o respuestas inadecuadas. Dentro de ese tema, vamos a comenzar con algo que a mí me gusta mucho, que es propósito de vida. O sea, con y de hecho tengo un conversatorio que se llama El viaje del tigre, del miedo a la grandeza. ¿Cómo puedo reconocer el miedo? ¿Cuál la traducción fisiológica? Pero cómo además, luego que me conecte a través de la respiración y la meditación, cómo puedo ese miedo, ¿verdad? Que me puede ayudar a conectar con otra parte de mi sistema nervioso que todo lo contrario, me genera una química que me puede llevar al mundo de las posibilidades, de poder hacer lo que yo quiero, de eso que siempre he tenido por ahí pendiente y no lo he hecho. Y finalmente la dimensión corporal, porque de nada me sirve haber manejado el estrés y estar muy conectado con mi propósito de vida, pero mi alimentación no me ayuda. No me ayuda y ya sabemos, bueno, todo lo que ya todo el mundo sabe, el eje cerebro-intestino, y toda esta información que está muy disponible para tener un cuerpo sano y un cerebro sano. En este sentido, vamos a contar con Ayurveda, una Ayurveda practitioner, que además lo hace de una forma muy intuitiva. Este paquete que ofrecemos se llama Cocoon, porque Soñeus está relacionado con las mariposas y las mariposas están relacionadas con la psique o la infinita capacidad que tenemos los seres humanos de hacer alma y de transformarnos. Durante ese proceso va a haber un acompañamiento a través del coaching, porque muchas veces, bueno, ya sabemos, un hábito es un circuito neuronal que tenemos muy establecido, hacer esos cambios no son tampoco de la noche a la mañana. Lo que queremos hacer en Soñeo es acercar estas prácticas, acercarlas a las personas y acompañarlas a que las introduzcan en su día a día en un nuevo estilo de vida. Y sobre todo hacerlas muy personales, porque cuando hablamos de meditación hay muchas cosas, pero cada quien tiene su estilo. Meditar no es simplemente ponerte así, pasar horas con la mente en blanco, es una técnica que tú te adueñas y la vas haciendo a tu forma y a tu ritmo. Exactamente es la Ayurveda y exactamente es la actividad de propósito de vida. Eso es lo que soñemos, una suite de recursos para que alcance el bienestar mental. No, te lo agradezco mucho y me encanta porque en eso que decíamos de la polaridad entre lo titánico y lo humano,
de que es como es la posibilidad de ver lo humano de una manera integral, no titánica, sino poder. O sea, esto es como nos ha puesto el foco en verlo, y que decíamos que las creencias estaban en la mitad, entonces también es una forma de revisar las creencias y de dar información, porque yo creo que en la experiencia humana, mucho de lo que falta precisamente es información de los aspectos más, si se quiere, más básicos. Cuando nosotros hablamos de llevar la psicología a la calle, es un poco como ese planteamiento el tener información psicológica. Ya de entrada es un recurso de vida. Y entonces, bueno, que existan estas iniciativas que tú estás proponiendo de poder, como ver el ser humano desde una manera integral y desde esa visión integral, aparte de poder señalar diferentes recursos que pueden actuar en esa integralidad, me parece bueno, que es fantástico. Entonces, Sí, yo realmente muy emocionada porque esta entrega solo la puedo hacer desde mi experiencia y como has tocado varias veces las creencias, justamente, y volvemos al mundo de las organizaciones, porque además estuve ahí, no es lo mismo abordar un trabajo desde la posibilidad de mirar el futuro emergente que surge de la creación, de la innovación, a hacerlo desde la inseguridad o el perfeccionismo. Son dos costos energéticos totalmente diferentes. Uno te lleva en línea recta al burnout y pues, el otro es el espacio de innovación de las organizaciones. Pero también hay muchas otras cosas, porque si tú tienes una organización donde no existe la cultura del error y tú eres perfeccionista, bueno, ese sí es el shortcut, ese sí es el camino más cercano a que te quemes y te agote en 2 minutos, porque la lucha no está afuera, la lucha la llevas dentro de ti, pero esos son el sistema de creencias que tenemos. Y cada quien tiene su paquetico, cada quien tiene su maletica, dependiendo del sistema de donde viene. exactamente. Bueno, no sé si, Felipe, si tenemos algún comentario, alguna pregunta de parte de la audiencia. Bueno, ha habido comentarios muy cálidos, resaltando el interés. Yo les agradezco por sus intervenciones. Me parece que han hecho una danza muy interesante entre traer estadísticas y involucrarlo incluso con el mundo de lo mítico. Existe esta falsa creencia que la psicología profunda es por allá un universo demasiado apartado y abstracto, pero pues precisamente la idea de estos conversatorios es hacerlos tangibles y acá lo vemos. Yo quiero partir desde una pregunta, y es una propiedad de lo titánico es la capacidad como de devorar, ¿no? De consumir y dejar y seguir por otra cosa, como devorar perpetuamente. Entonces ahorita que incluso vemos lo titánico tan filtrado en el mundo de lo doméstico, que se lo está tragando, todo se está confinando, o sea, todo está llegando al hogar y se lo está tragando. ¿Ustedes creen que al futuro, esperemos cercano o bueno, lejano, cuando se salga de todo esto y como por un movimiento compensatorio, ¿ustedes creen que va a haber un tema en que lo doméstico se va a perder? La gente por movimiento de querer otra cosa, ese mundo va a quedar despoblado, ¿o ustedes le apuntarían a que lo doméstico va a encontrar su lugar de una manera más armónica? Sí, me parece. Pero justo esta compañía de Euromonitor, ellos dicen que ya no hay una vuelta atrás en lo que se ha logrado en el balance vida-trabajo y en la conciencia, en la toma de conciencia de qué desbalanceado se estaba, esa vida personal y el trabajo. Yo creo que no vamos a salir ilesos en ese sentido. Yo creo que lo doméstico va a tener un lugar especial y valorado porque al final también esta situación nos puso a ver lo que a lo mejor no queríamos ver y nos obligó en 4 paredes a vernos,
a vernos, a mirarnos y a contactarnos como seres humanos, como familias, que probablemente, y lo digo porque vengo de ese mundo porque para salir de ese mundo reconocí mi titanesa, mi parte dionisíaca me rescató de mi titanesa. Es la única forma, y creo que siempre hay esa posibilidad de, a través de la emoción, del amor, de saber y poner en perspectiva qué es lo valioso o no de eso doméstico. Creo que es una de las grandes cosas que nos ha dejado o nos va a dejar la pandemia. Yo voy en la misma línea de Vilma, sin embargo, desde mi perspectiva, o sea, quisiera como creo que de una manera realista, como los movimientos psíquicos no son tan fáciles, creo que nosotros estamos ahorita en el reto de lo que aprendimos poderlo sedimentar, esa toma de conciencia que se establezca y que se profundice, es todo un reto. Porque nosotros, bien o mal, estamos inmersos en un sistema y en una fuerza que están permanentemente exigiendo una forma particular e ideal de estar y que permanentemente está bombardeando sobre ese ideal de estar. Yo creo que algo que ha pasado en la pandemia es que se ha puesto en evidencia como el desequilibrio o lo distorsionado que teníamos en la escala de valores, ¿no? En términos, en la medida que compartimos más con la familia, bueno, ¿no? Rescatamos como el valor del tiempo libre y la calidad del tiempo real que tenemos con las personas. En la parte del consumo rescatamos como que podemos vivir realmente con muy pocas cosas y que hay cosas que no tienen ningún sentido. Y así en ese sentido fueron muchas cosas que fueron cambiando, ¿no? Y que se hicieron conscientes. Yo sí creo que el gran reto es mantener cómo esa toma de conciencia se sostenga, y yo creo que en ese sentido sí lo doméstico puede ser un gran regulador, puede ser un gran ingrediente que de alguna manera me mantenga en el aspecto humano. Porque así como sabemos de una cantidad de situaciones donde lo doméstico se cayó y se hizo complicado, también sabemos de una cantidad de situaciones donde lo doméstico se fortaleció y se enriqueció. Entonces creo que es todo un reto como poder, todo lo que hemos aprendido a lo largo de este periodo que ha sido bien complejo, cómo poder mantenerlo, sedimentarlo y tenerlo en la conciencia. Yo creo que ese es el gran reto del ser humano, ¿no? En la medida que hemos estado tan cerca o estado tan presente la experiencia de mortalidad, creo que esa presencia nos puede ayudar a que esos valores, lo que es verdaderamente importante en la vida, se haga más presente. Esperemos. Esperemos. Bueno, acá hay una pregunta muy buena realizada por Ángela Plaza. Ella pregunta, ¿cómo mediar entre la salud mental y las altas demandas institucionales por el trabajo en casa? No sé si quieres comentar tú misma o quieres comenzar. No sé. Sí, yo me voy siempre un poco de nuevo, que esta situación nos ha expuesto a conectar con nuestras luces y nuestras sombras. O sea, cómo lidiar y estar con la salud mental. Yo me voy de nuevo por la autorregulación. En la medida en que yo puedo encontrar, bien sea vía expresa, buscando apoyo, bien sea porque he descubierto recursos de forma intuitiva, por ejemplo, cómo poder mitigar todo aquel estrés o aquella emocionalidad que me esté llevando justamente a afectar mi salud mental. ¿Cómo puedo hacerlo? Hay muchas ahorita iniciativas de todo tipo. Sin embargo, siempre me voy como a la experiencia del aprendizaje personal. Un poco preguntarme siempre, ¿qué me pasa a mí con esto? Y desde ahí comenzar entonces a hacer la propia regulación que me rescate de la emoción que podría estar vulnerando mi salud mental.
Sí, yo estoy también en la línea de Vilma, ¿no? Yo creo que el tema del desequilibrio mental se ha hecho más patente, se ha hecho más evidente. Y yo creo que desde ese punto de vista y desde la conciencia del costo que eso tiene, creo que yo creo que uno de los caminos importantes es hacernos mucho más exigentes en la defensa de esa salud mental. Y en ese sentido es casi que, no sé, la palabra que se me viene a lo mejor no es la más adecuada, pero la palabra que se me viene es como empezar a fomentar una cierta revolución en el que desde esa exigencia en preservar la salud mental podamos empezar a detener las exigencias del sistema que de alguna manera no está contemplando ni se había dado cuenta del efecto que tenía esta sobrecarga permanente sobre los individuos que conforman ese sistema. Entonces, bueno, es un reto nuevamente, otra vez como una oportunidad, un reto para empezar a entrar en negociación con los sistemas en los cuales pertenecemos y de alguna manera negociación y poder hablar y poder así como restablecer ciertos elementos que creo que se perdieron hace muchos años en esa carrera de pertenecer a ciertas organizaciones y de la propia organización de lograr unas metas que muchas veces para poder llevarlas tienes que entrar en dinámicas que no son humanas, en términos de tiempo, en términos de horas de volver al descanso, de compromiso, de una cantidad de cosas. Entonces creo que el tener tan de cerca el desequilibrio de esas diferentes áreas, el desequilibrio en el cuerpo, el desequilibrio en el cerebro, el desequilibrio en el corazón, creo que nos pone de entrada como la posibilidad, paradójicamente, de poder defenderlas y poder exigir desde allí también. Entonces, bueno, otra vez una oportunidad y un reto que tenemos enfrente. Sí. Y quería agregar también que eh, hay muchas organizaciones que tienen iniciativas fantásticas. Hay organizaciones que tienen, por ejemplo, una iniciativa que se llama check-ins y son espacios de conversación que hacen durante el día y no se habla de trabajo. El check-in es, quiero chequear contigo cómo te sientes, quiero sentar contigo, quiero chequear contigo. El check-in es una conversación de chequeo de cómo estás como ser humano. Hay organizaciones que les han dado sus banquitos de meditación en las oficinas, ya han contratado a especialistas en yoga y en meditación y tienen altos en el trabajo para hacer este tipo de actividades. Y en mi caso, que lo he visto de cerca, hay organizaciones que contratan programas de coaching para las diferentes líneas de ejecutivos y solamente el conversar, solo el espacio de conversación ha sido poderoso en resultados. Listo, bueno, acá hemos llegado al fin de las preguntas. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, Vilma, muchísimas gracias por esta delicia de conversatorio y bueno, que nos da, como empezamos a como enmarcar y empezamos a ver, bueno, cómo también de las situaciones complicadas podemos sacar aprendizaje, podemos sacar elementos nuevos e importantes si la podemos ver como oportunidades de cambio. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tenerte aquí como invitada de lujo para poder hablar de estos temas. Muchísimas gracias a ti y a Felipe por este espacio donde, como dije al principio, pues nos encontramos en el ser humano que somos. Los invito a pasar por Instagram en Soneus by Vilma y ahí encontrarán muchísima información sobre lo que significa estar en bienestar mental alineando las 3C en tu cocoon, que pronto lo verás. Muchísimas gracias, Vilma. Y como siempre, muchísimas gracias, Felipe, por estar haciéndonos el puente y poder trabajar, fluir dentro de la conversación mientras estás pendiente de nuestra audiencia, que como siempre les comentamos, para nosotros ustedes son lo más importante, son realmente la razón por la cual
seguimos manteniendo este espacio abierto y seguimos haciendo el esfuerzo por llegar a sus diferentes como pantallas. Queremos invitarlos a seguir el resto de la serie de conversatorios. En la próxima semana vamos a tener a Josefina Blanco con nosotros hablando de mindfulness como uno de los recursos, hablando de las 3C de Vilma, como uno de los recursos para una de las C, para el cerebro, calmando un poco esos pensamientos y esa sobreestimulación que hemos estado sometidos. Entonces, bueno, los invitamos a acompañarnos en esta próxima semana. Entonces, bueno, otra vez, gracias a todos por estar acá y, bueno, seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.